buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Soy Berta Alba, lo voy a acompañar en esta programación tan importante que tiene UPAO TV. Vamos a hablar sobre un tema también preocupante, real y tangible en nuestra región La Libertad, el impacto económico y social del paro de ronderos en La Libertad, como ya mencionaba. Para ello, conversaremos con el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, el señor Carlos Pastor. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Berta. Gusto saludarle. Gracias a UPAO Noticias. Atento para poder compartir sobre esta situación que se ha iniciado el día de hoy, tanto en Chao y lo que es nuestra zona andina a partir de Otusco o Huamachuco. Así es. Bueno, es un tema social muy amplio, una problemática, un conflicto nacional actual que vivimos, y ahora circunscribiéndonos a la región La Libertad, como usted bien mencionaba, desde hoy se dio inicio a estas protestas por parte de los ronderos. ¿Se puede hacer una previsión de cuál va a ser el impacto económico y social de este paro en nuestra región? En primer lugar, hay que resaltar de que como ciudadanos, como sociedad civil, no estamos de acuerdo con estos actos de violencia, ¿no? Puesto que al impedir el libre tránsito, el impedir el trabajo y otras cosas, están afectando contra los derechos de los ciudadanos. Sí estamos de acuerdo con la protesta, que es normal, es un derecho de cualquier ciudadano, pero no de esta forma, porque los principales afectados son la ciudadanía en general, son las mismas empresas, tal como hayamos visto, como se está dando en Arequipa, el mismo Puno, el mismo Cusco, donde se han afectado los sectores económicos. Acá, desde el punto de vista de cerrar Chao o cerrar Otusco, vamos a ver que en primer lugar en los sectores agrícolas se van a ver afectados, puesto de que no van a poder traer su producción hacia la ciudad de Trujillo, y otros que van tanto hacia Lima o van al norte del Perú. Entonces, desde ese punto de vista van a estar muy afectados los productores, y eso nosotros sabemos que tiene una incidencia también en el PBI y en el consumo local y regional, puesto de que al no permitir ellos poder distribuir y vender sus productos, se van a ver afectados desde el punto de vista económico, ¿no? Y asimismo los canales de distribución local, o sea, la gente que vende en el mercado mayorista, la gente que vende en las bodegas y otros más, también se van a ver afectados, puesto de que no van a tener la provisión de sus productos de pan llevar que ellos venden cada día. Si calculamos en general al impedir el ingreso pues de estos productos y el libre tránsito, se calculaba más o menos un promedio de unos 500 millones, ¿no? En general de todo, ¿no? De soles de manera diaria, calculando, y eso afecta significativamente a la economía local y nacional. Sin embargo, bueno, como usted mencionaba, existe el derecho de protesta, y pues entonces ante un problema, un conflicto, hay que buscar solucionarlos, encontrar las causas, y ahí a trabajar también es un gran reto para el Estado, para lograr solucionar de manera pacífica estos conflictos, descontentos sociales que también tienen unas hondas raíces en nuestro país. Bueno, pues entonces hay que trabajarlo también de manera sostenida. Por supuesto, o sea, nosotros sabemos que en la zona andina y acá en la zona urbana, en la periferia, hay ciertas brechas sociales que hay que solucionarlas, y no solamente era competencia del gobierno nacional, sino también del gobierno local y del gobierno regional, ¿no? El servicio de luz, agua, desagüe en la misma periferia acá de nuestra ciudad, ¿no? Aún más en el campo y en la zona andina, donde no hay esos servicios. Entonces ya es competencia tanto de los gobiernos locales y regionales. Y miren ustedes, aparte del presupuesto, en las zonas andinas se goza del canon minero. ¿Qué han hecho tanto el gobierno regional, que han hecho las municipalidades con el canon? Inclusive ellos manejan un fondo, el famoso fondo Chicama, que hay miles de millones de soles. Entonces, lamentablemente esta situación se ha politizado, y no están hablando sobre ciertos derechos o falencias sociales, sino simplemente ahorita hay una cuestión política en la cual están pidiendo la renuncia de la presidenta, que están pidiendo el cierre del Congreso y una nueva asamblea constituyente, que son cosas que ya vienen
por situaciones que sabemos, por esto de que salió el anterior presidente por el fallido golpe de Estado que él hizo, ¿no? Entonces, escuché en la mañana que el presidente regional había coordinado con las rondas para que no cesen o no actúen con acto de violencia. En el caso de Chao sí sé que está tomado, me llamó en la mañana unos amigos que están desde las 6 de la mañana que no pueden pasar, ellos venían de Lima, ¿no? Esperemos que se llegue a una solución lo más pronto, porque el norte se caracteriza por ser, los norteños nos caracterizamos por ser razonables. Si bien es cierto, vamos a saber negociar sobre las necesidades que tiene nuestra población, pero que también se respete el Estado de Derecho, se respete la libertad de todos los ciudadanos, y tener en cuenta que los más afectados va a ser la gente más pobre, los que trabajan del día a día, y eso no es correcto. Claro, son diversos sectores, actividades económicas que se ven paralizadas o afectadas de manera directa o indirecta. En nuestra región La Libertad, pues como bien mencionaba, hay diversas actividades y en una de las que mueve más capitales, más dinero, es la agroindustria. ¿Esta se ve afectada por este paro? Por supuesto, como le digo, ¿no? Tanto la agroindustria y los microagricultores, porque todos ellos producen tanto para el mercado local y la misma agroindustria para el mercado internacional. Ahora, al no venir la producción del Valle, de Chao y Virú a Salaverry, donde se exportan la producción de estas grandes agroindustriales, va a impedir que esos productos, como usted sabe, son perecibles. Entonces eso se va a malograr y va a afectar significativamente la economía. Escuché en la mañana una entrevista a un excongresista, ¿no? Y que lamentablemente están actuando de una manera, con todo respeto, de extrema, atentando contra la libertad de todos. La pugna es entre ellos, o sea, la presidenta Boluarte es la vicepresidenta que fue elegido por ellos mismos, por en general la población, y ella es la que ha tomado la sucesión presidencial de acuerdo a ley, pero no sé cuáles son sus problemas, ¿no? Que ahora piden su salida, y lo peor, están pidiendo que restituyan al ex presidente, y que sabemos que eso es ilegal, ¿no? Eso no es constitucional. Entonces, esta crisis política que ha conllevado una situación de violencia simplemente es por razones de poder político, ¿no? Acá sí yo quiero ser muy frío como economista, que hay que separar la parte política de lo económico. Sabemos que la crisis política afecta a lo económico, pero los primeros afectados van a ser la gente que vive del día a día, ¿no? Entonces acá sí le pido por favor a aquellas personas que están promoviendo estas acciones de violencia no la hagan, ¿no? Por ejemplo, he visto, estuvimos el viernes en la Cámara de Comercio sobre la presentación del proyecto Chavimochi, y había un grupo de personas que a todo el mundo que salimos de la Cámara nos decían asesinos, asesinos, y eso no es correcto. Y vemos pues que la persona que agitaba es una persona muy conocida acá en Trujillo, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, que se le conoce por sus actos extremistas, y eso no podemos permitirlo. Pues yo pienso que la situación política, la pugna de poder, no se puede llegar al extremo. Tenemos que ser racionales, y nosotros los ciudadanos no podemos permitir eso. Esperamos que los demás partidos democráticos también se pronuncien. Nadie se pronuncia. Entonces es lamentable que muchos políticos que se estén al cálculo político de que querer adelantar las elecciones en un momento no apropiado, y caigamos en lo que sucedió anteriormente. Cuando el señor Vizcarra cerró el anterior Congreso, ahí eran otras normas. Pero miren las personas que eligieron, fueron los mismos, y esa misma gente que el señor Vizcarra promovió para que sea ese Congreso fue el que lo sacó. Entonces acá quieren nuevas elecciones, no puede ser ahorita, no puede ser mañana, se tiene que cumplir con la ley electoral, y yo pienso que lo que se ha propuesto para abril del 2024 es lo más razonable, y que la ciudadanía esté informada y podamos tener un voto responsable, un voto informado. Por lo tanto, yo como parte de la sociedad civil pido a aquellas personas que están motivando estos actos extremos, no lo sigan haciendo, tienen derecho a la protesta, háganlo sus marchas, todas esas cosas, pero no en esta forma en la cual atente contra nuestra libertad, y que atente contra la economía, y sobre todo de la gente que vive el día a día. No solamente van a afectar a los grandes empresarios, están afectando a los microempresarios, y eso no es ético, eso no es correcto, y eso va en contra de la misma ideología de la gente que profesa las ideas de izquierda. Bien, claro, bueno, es innegable el impacto también de la política en la economía, ¿no? O sea, también las decisiones de los grandes decisores del país, los mandatarios, también tienen un impacto en la economía local, nacional, y bueno, también incluso el impacto
internacional en nuestro país por las decisiones de las grandes potencias. Entonces, ¿cómo lograr esa representatividad que usted mencionaba, pues que sin duda se ha visto afectada, ¿no? O sea, los ciudadanos tal vez no se sienten representados, no todos, por los actuales gobernantes. ¿Cómo poder reconstruir esa confianza tan dañada para poder reconstruir la paz, que es lo que todos buscamos, ¿no? La paz y también ir igualando esas brechas sociales, desigualdad económica, social tan grande en nuestro país como para que pueda volver la armonía, ¿no? Porque además es un fenómeno latinoamericano y mundial este tema de los conflictos, ¿no?, que estamos viviendo. Así es. La brecha social, por supuesto, que corresponde tanto a los gobiernos locales, al gobierno regional y al gobierno nacional, quienes en función a un presupuesto trabajan de manera sistematizada, ¿no? Y van orientados de acuerdo a cada ministerio. Entonces, es importante que ahora las nuevas autoridades, en base a sus presupuestos, a su proyecto de inversión, lo puedan hacer. Usted ha visto, miren, estos últimos años cómo está Trujillo, y no solamente Trujillo, muchos departamentos. ¿Usted se acuerda del último fenómeno del Niño? Hubo 25.000 millones de soles. ¿Se ha invertido todo? No, o sea, los recursos presupuestales hay. Lamentablemente tenemos pésimos gestores en los 3 niveles de gobierno. Y no es de ahora, viene de antes. O sea, y en esos 3 niveles de gobierno están de las diversas líneas políticas. Entonces, hay que informar bien a la gente que no es cuestión del problema de ahora. Entonces yo pienso que el acuerdo nacional debe activarse, que participe tanto la sociedad civil, económica, política y se llegue pues a un consenso para que se lleve un proceso electoral de manera pacífica, de manera de acuerdo a ley, y cese la violencia extremista que se está dando en el sur. Y como han visto que el norte ha sido un poco más objetivo, están trayendo gente de otros lugares para que vengan acá a través de los ronderos, vengan a tomar, ¿no? Virú, y vengan a tomar Otusco. Ni siquiera son gente de acá de la zona, están trayendo de Cajamarca y de otros lugares. Lo mismo como están haciendo en Lima. Entonces yo pienso que toda la sociedad responsable tenemos que también dar nuestra voz de alerta, igual que los mismos partidos políticos. La Cámara de Comercio ya se ha pronunciado y su presidente lo ha hecho muy claro que eso afecta contra la misma economía, afecta contra los empresarios y sobre todo afecta sobre la micro y pequeña empresa. Y hablando de las amas de casa, pues de la economía de las personas de a pie, como se dice popularmente, ¿también le va a afectar en la canasta familiar, en los precios de los productos de pan llevar, en los productos del día a día? Básico, claro, porque si usted ve, pues, por ejemplo, si ya no entra el tomate, no entra el repollo, no entra la papa tal, los microempresarios saben, ley de la oferta y la demanda, hay escasez, aumenta el precio. Y lo peor, se especula, dice, como va a estar esto cerrado una semana, no hay producción, yo vendo ahorita y después lo voy a comprar más caro, entonces la gente comienza a venderlo más caro sus productos. Y al final nos afectamos todos, y sobre todo se afecta a la gente de escasos recursos. Y eso realmente es algo injusto, lo cual no debemos permitir. A mí me llama la atención que ningún partido político se están pronunciando al respecto, todos están calladitos y dejando que esos señores que están con esa consigna de que se vaya la presidenta, que se vaya el Congreso, de que haya una nueva constituyente, eso no va por el momento y no es aceptable. Ya hemos visto lo que pasó en Chile, los chilenos felizmente reaccionaron después con esa asamblea constituyente y dijeron no, y no permitamos que en el Perú se dé eso. Y solamente son unos grupitos que están manejando todo, pero lamentablemente vemos que eso es financiado. Usted ve gente, y yo he visto que en Trujillo, esa misma gente que está todos los días marchando por el centro de Trujillo son los mismos. Yo digo, ¿de qué viven? Y estamos dándonos cuenta que con lo que hemos visto, lo que se ha detenido en el sur y otros lugares, que eso es financiado por malos recursos que vienen fuera del país, ¿no? Esperemos. Y entonces haría usted un llamado, señor decano, haría un llamado entonces a las agrupaciones políticas, a los colectivos sociales para que se unan y se pronuncien respecto a la situación actual. Así es, lo que nosotros pedimos es la paz, que es básico. Y para que haya paz tiene que haber un respeto mutuo, se respete la libertad, se respete el derecho al trabajo, se respete el derecho a la libre circulación, se respete la vida, no se atropelle contra la propiedad privada ni pública, y sí respetamos el derecho a la protesta que lo tiene cualquier ciudadano, pero una protesta dentro del marco de la democracia, del respeto, y no caer en extremos con atentar contra la vida y atentar contra la propiedad privada y atentar contra el derecho al trabajo, que al final le está afectando a todos. Señor Carlos Pastor, decano del Colegio de Economistas de la Libertad, muchas gracias por estar en la entrevista aquí en
UPAO TV. Usted, señorita Berta, muchas gracias. Saludos a UPAO. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.